Buenas tardes, ingeniero, compañeros todos. Vamos a presentar el proyecto de carretera Pacobamba-Vironay, correspondiente al apartado de hidrología e hidráulica. Somos el grupo número 6, correspondiente al curso de Caminos 2. El grupo está integrado por Axel Segundo Bazán Roca, Chanca Villegas Jonathan, Díaz Caballero Beatriz, Cristian Palomino Rodas, Lisbeth Quispe Moreno. En cuanto a la localización, el proyecto se encuentra ubicado en el extremo oriental de la provincia de Andahuaylas de la región Apurímac, como se puede apreciar en los dos mapas. En cuanto a la hidrología, el análisis hidrológico tiene la finalidad de estimar precipitaciones, intensidades o caudales máximos según sea el caso para diferentes periodos de retorno, mediante la aplicación de modelos probabilísticos, los cuales pueden ser discretos o continuos. El estudio de campo tiene la finalidad de identificar, obtener y evaluar la información referida al estado actual de las obras de drenaje. En cuanto a las alcantarillas, de acuerdo al proyecto, se han identificado 102 alcantarillas de materiales variados que van del tipo piedra, MCA, TMC y el tipo PVC, de los cuales gran parte no cumplen con la finalidad de drenaje vial por la pérdida de sección hidráulica. En cuanto a las quebradas, en el tramo se han encontrado principalmente quebradas menores y mayores, las cuales se detalla a continuación. En la lista que podemos ver tenemos la particularidad de que muchas de las quebradas no tienen nombre. En cuanto a las cunetas, la vía en estudio íntegramente posee cunetas de tierra, de dimensiones variables en estado de deterioro, como es común en este tipo de cunetas en la mayor parte del tramo, teniendo como consecuencia el deterioro de los tramos por falta de drenaje, ocasionando saturación de la plataforma. Drenaje urbano, infiltraciones y afloramiento. Para la identificación de la presencia de agua se tomaron las siguientes consideraciones en cuanto a los indicativos. Indicativos evidentes por la presencia de afloramientos, filtraciones, napa freática, puquiales. Indicativos indirectos, presencia de plantas secas, hundimientos, presencia de estratos. Sectores críticos, se han identificado tramos en los cuales el talud superior cercano a la carretera presenta filtraciones. Ejemplo de ello, saturación de talud y cunetas, presencia de agua, falta de drenaje en sus respectivos tramos, como se puede apreciar. En cuanto a las obras complementarias, tenemos canales de riego, cruce de tubería, cruce de centros poblacionales y cruce de vía. Según ello, se ha podido apreciar diferentes soluciones y métodos preventivos, tales como se verifica que bajo la estructura no se encuentran tuberías que puedan ser perjudicadas. Otro ejemplo, se plantea alcantarillas de marco de concreto armado. Según ello, le doy pase a mi compañero para que continúe con la presentación. Evaluación de la información hidrológica. Cartografía. La información geográfica para la determinación de cuencas se obtuvieron de la Carta Nacional 28P, escala de 1 a 100.000 con curvas cada 50 metros. Pluviometría. Se recogieron datos de la estación Andahuaylas y Bancay. Se tuvo en cuenta que el proyecto se presenta a una altura mínima de 2.475 metros sobre el nivel del mar y una altura máxima de 3.599 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo a los datos hallados, se puede decir lo siguiente. La precipitación promedio mensual registrada de la estación de Huaylas varía entre 3.64 milímetros hasta 21.07 milímetros. La precipitación total anual en el observatorio Andahuaylas es de 147.49 milímetros. Estos registros de precipitación de la estación Andahuaylas están considerados los fenómenos del Niño. Área del proyecto: estudio de las cuencas hidrográficas. El estudio de cuencas está orientado a determinar sus características hídricas y geomorfológicas respecto a su aporte y su comportamiento hidrológico. Como podemos ver, tenemos 11 cuencas. Cada cuenca cuenta con su progresión, su longitud, sus parámetros, su área de cuenca, su cota superior, su cota inferior, su desnivel y pendiente de cuenca. Selección del periodo de retorno: el tiempo promedio de años en que el valor del caudal pico de una creciente determinada es igualado o superado una vez cada 10 años.
Según esto, ¿qué quiere decir? Si la obra tiene una vida útil de n años, la fórmula en que se presenta ahí permite calcular el periodo de retorno t, fijado el riesgo de falta admisible R, el cual es la probabilidad de ocurrencia del pico de la creciente estudiada. El primer paréntesis. Valores presentados en la tabla anterior, se recomienda utilizar como máxima los siguientes valores. Los valores máximos recomendados de riesgo admisible de obras de drenaje para puentes es del 25%. De las tablas anteriores, también se puede calcular los periodos de retorno según el tipo de obra de drenaje. Según normas, se dice que los puentes tienen un riesgo admisible de 25%, una vida útil de obra de 40 años y un periodo de retorno de 139. Análisis estadístico de datos hidrológicos. En el presente estudio se determina la precipitación máxima de 24 horas empleando el software HydroEsta. Datos dudosos. Para esta parte se utilizaron 8 métodos, 8 modelos probabilísticos. Distribución normal, distribución logarítmica 2 parámetros, distribución logarítmica normal 3 parámetros, distribución gamma 2 parámetros, función de distribución gamma 3 parámetros, función de distribución log Pearson tipo 3, función de distribución Gumbel, función de distribución Lund. Bueno, seguimos con la parte de análisis de precipitación máxima en 24 horas. Este estudio se emplea usando la data de la estación meteorológica de Andahuaylas, en el cual tiene 37 años de data guardada, donde el valor máximo obtenido de este análisis se dio en el 2006 con una precipitación de 48.93 milímetros. Y bueno, acá tenemos en lo que representa la frecuencia absoluta, del dicho estudio presenta la siguiente variación en el gráfico observado, en el cual se ve un gráfico de las variaciones por año. En la determinación de tormenta de diseño, esta se hace para obtener el caudal de diseño por minutos, o sea que preferiblemente para este se requiere el uso de un pluviógrafo, pero para este proyecto solo se usó la data correspondiente a Andahuaylas. Esto se define como el valor de profundidad de precipitación en un punto mediante su histograma de diseño que especifica la distribución temporal de la precipitación durante una tormenta. Y bueno, el primero de estos tenemos la curva de intensidad y duración y frecuencia, o también llamadas curvas IDF. Y bueno, acá tenemos que la primera está basada en los valores extremos de las lluvias intensas de alta densidad y poca duración. O sea que toma en cuenta las lluvias intensas de mayor precipitaje, pero en tiempos cortos. ¿Ya? Y bueno, que esta vez usaremos los datos que nos da la estación meteorológica, en el cual usaremos las dos fórmulas que se ven en la diapositiva. Y bueno, pasaremos al siguiente, que son los cuadros de lluvias máximas que nos da la estación meteorológica. Cuáles son de lluvias máximas e intensidades máximas. Y bueno, y por último tenemos que crear el gráfico final con el cual se usará la siguiente fórmula y ahí tendremos la relación entre IDF y la estación Andahuaylas. Y bueno, el tiempo de concentración, esto es básicamente el tiempo que tarda una gota que desde su punto de origen hasta la salida de la cuenca, en el cual se usará esta fórmula normalmente, pero para este proyecto se usarán otras fórmulas de acuerdo a las características geográficas del entorno, ya que todo no serán igual en cada tramo, en cada parte del proyecto no serán lo mismo. Y tenemos otras tablas que se usan para un cálculo más específico, de acuerdo a la zona. Y bueno, finalmente obtenemos estos resultados que se ven en pantalla. Y bueno, por último tenemos el caudal de diseño, el cual se llevará a cabo con dos métodos. El racional, el cual se tiene en pantalla, el cual este será el último cálculo que será el caudal de diseño por los dos métodos. Primero el racional, el cual se usarán los coeficientes de escorrentía del método racional. Y de ahí tendremos los caudales máximos del método racional, los cuales están en pantalla.
Y por último, el método unitario triangular, en el cual tenemos las fórmulas que se nos ven en pantalla, el cual no es un método muy usado, y ahí están las demás fórmulas, el cual terminará en este pequeño cuadro de resultados. Tenemos en nuestro cuadro la determinación del caudal de estructuras circulares y determinación del caudal en estructuras rectangulares. Tenemos también la dimensión de estructura de drenaje en quebrada de cauce definido, donde tenemos nuestras fórmulas de caudal crítico, a velocidad crítica y pendiente crítica. Las dimensiones de estructuras para el drenaje longitudinal. Tenemos como una característica que es la cuneta triangular, donde el caudal Q de aporte tiene como fórmula el CIA sobre 3.6. Y como vemos en nuestro cuadro de resumen, también tenemos dimensiones mínimas donde se basa la región, la profundidad y el ancho. También capacidad de cuneta, donde nuestra fórmula es 1 sobre n, que es un parámetro, por el área, por el radio elevado a los 2/3 y la pendiente a la 1/2. Y también tenemos nuestro cuadro de resumen en nuestro tipo de superficie y la velocidad límite admisible que presenta. De acuerdo a estas características se ha diseñado los siguientes cunetas. Cuneta tipo 1 es de material tierra, donde la altura es de 0.4 y el ancho es de 0.80. Como vemos en nuestro cuadro están nuestros resultados. La cuneta tipo 2 es de material revestimiento de concreto, la altura es de 0.4 metros y el ancho es de 0.80 metros. También tenemos nuestro cuadro ahí resumido con todos los resultados. Para la B es alcantarillas para drenaje fluvial, donde nuestra fórmula es 1.425, diámetro elevado a la 2.5. Como vemos, el caudal sale 0.197 metros cúbicos, sostiene un diámetro mínimo comercial de 0.60 y una alcantarilla de TMS de 24 pulgadas. Los subdrenes, como vemos, la fórmula es igual al KI y el caudal de los subdrenes es pequeño y se puede estimar mediante la fórmula de Darcy, que es el KI. Por otro lado, considerando el aporte de las áreas colindantes, hasta una altura de 80 metros por una longitud de 250 metros, obtiene una gradiente de 0.32. El caudal máximo para subdrenes resulta de 0.0128. Para este caudal se proyecta una tubería HDP corrugada perforada de 6 pulgadas de diámetro con filtro de Gesto-Steel con los detalles que se presentan en los planos. Estructuras de drenaje propuestas. Alcantarillas. La propuesta de sistema de drenaje proyectado se ha basado en la evaluación del sistema existente y del nuevo trazo proyectado. No se tuvo evidencia de zonas inundadas y la mayoría de alcantarillas existentes están colmatadas. Falta realizar un mantenimiento y se encuentran deterioradas más por accidente de antigüedad que por problema de escorrentía. Su reemplazo obedece a la exigencia del ancho de la vía proyectada y también para dotarlo de una sección que permita su mantenimiento. El distanciamiento adoptado entre cada alcantarilla es de 200 a 250 metros, en excepción de algunos casos que puede llegar a 300 metros. Las alcantarillas proyectadas deberán contar con obras de protección tanto a la salida como a la entrada de la alcantarilla proyectada, para mitigar la socavación regresiva mediante aliviaderos y estructuras de disipación de energía. Adicionalmente, para mejorar el sistema de drenaje se han proyectado nuevas, tal como se muestra en la tabla 35. Se propone la construcción de alcantarillas longitudinales en los ingresos y salidas a la vía en caso en los que se requiera mantener el funcionamiento de drenaje por parte de la cuneta. Como se ve en el cuadro, podemos ver la estructura existente, el material, la progresiva, la estructura propuesta, la condición, la función y el tipo, ¿no? Y así en todas las progresivas, cunetas. En el tramo en corte se ha proyectado cunetas triangulares revestidas y sin revestir, las mismas que se muestran en la tabla 36, como podemos ver en la parte derecha, donde se muestran las progresivas, el inicio y el fin, el lado, la longitud, la entrega-descarga, algunas observaciones y el tipo, ¿no? De todas ellas.
y los subdrenes. Los subdrenes de inicio en el kilómetro 0 hasta el kilómetro 27 la carretera sigue en desarrollo ascendente, mayormente en corte desde el kilómetro 27 hasta el final del kilómetro 26 la carretera sigue un desarrollo descendiente. En estas secciones se han observado flujos de agua en el talud. Para ello se proyectará subdrenes tales como se muestra en la tabla 37. Serán de tubería PVC perforada de 6 pulgadas de diámetro con un filtro y geotextil no tejido de acuerdo al diseño mostrado en el plano correspondiente. Además, en la tabla 38 se observan las descargas de subdren, las mismas que será una tubería PVC de 6 pulgadas de diámetro. Como podemos ver aquí en las tablas, en una se ve el ítem, la descarga de subdren, la longitud, bueno, en este caso no hay observaciones, y en la parte derecha, en el cuadro, se puede ver el ítem, la progresiva inicio de fin, la longitud, en este caso solamente en el lado izquierdo, y la entrega de descarga.